¿Qué tal, mis queridos estudiantes del seminario que están preparándose para ser diáconos o ser pastores en nuestra iglesia Senti y servirle al Señor sobre todo, que eso es lo más importante? Por eso pues les sigo felicitando por esta decisión que han tomado de ser estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que a usted, a mí y a todos siempre nos va a sostener, Dios y su palabra. En la medida en que la conocemos, pues seguramente podemos predicar en una forma más especial, más sencilla, porque uno no estudia para volverse más complicado ni en el aprendizaje ni en la enseñanza, sino estudiamos es para que nuestra mente se amplíe en conocimiento, pero también que haya un lenguaje muy sencillo para poder enseñarle al mundo lo que tenemos que enseñar. ¿Sí? El mensaje de Dios de salvación para el mundo a través de Jesucristo. Bienvenidos pues y bienvenidas a todos y a todas ustedes. Estamos comenzando el tema de los evangelios sinópticos. Es un tema interesante que nos ayuda realmente a escudriñar un poco acerca del origen de los evangelios, la parte histórica, pero también nos enseña que entre ellos hay algunas o muchas similitudes, muy especialmente entre los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo. ¿Sí? La palabra sinóptico o sinopsis quiere decir como que lo que tienen en común, en lo que tienen realmente en todas las similitudes que puedan tener. Muchas teorías hay alrededor de esto. Pero bueno, este primer video puede ser de los minutos que vamos a tener. Vamos a hacer una reflexión acerca de los evangelios en sí. ¿Sí? Y el segundo video ya tocaremos exactamente la parte de la sinopsis o evangelios sinópticos. Por eso, entonces, vamos a ocuparnos un poquito de los evangelios. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que los evangelios son los que continúan la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando leemos los evangelios, debemos hacerlo a la luz de una historia, no es a la luz de eventos particulares o eventos puntuales. La historia lineal, la historia es una sola. Y en lo que tiene que ver con todos los planes de Dios, la historia es una sola. Arranca en el Génesis y va a tener un final que está en el Apocalipsis. Entonces, no es una historia, pues, cuando vamos a decir, hablamos de los evangelios, no es una historia que comienza en el Nuevo Testamento o comienza con Mateo. Para entender los evangelios hay que mirarlos como que comienzan en el Génesis hasta Malaquías. ¿Ya? Esa historia que promete un Mesías, esa historia que promete un hijo de David, esa historia que habla del Hijo de Dios que va a reinar sobre el mundo entero, esa historia que nos establece que Dios tendrá un dominio total sobre su tierra. ¿Sí? Es una cosmovisión bíblica lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, que es culminado con la persona anunciada, Jesús, el Mesías, el prometido, el ungido. Luego, Cristo no es un apellido, Cristo es un cumplimiento, Jesucristo es un título grande y maravilloso. Así es como debemos estudiar los evangelios, iniciando en Génesis hasta Malaquías. Luego vino un periodo de casi 400 años de silencio. Es una historia real. Ahora vamos a Mateo. Vamos a hacer un pequeño esbozo de cada uno. Mateo dice que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Esa conexión que hace con el Antiguo Testamento, porque aquí comienza Mateo, la genealogía de Jesús, diciendo Jesús, hijo de Abraham. Hace una conexión profunda, sencilla, pero totalmente relacionada, totalmente. ¿Sí? Señalando que Cristo, el prometido, ahora ha llegado aquí en esto que estamos comenzando, en las buenas nuevas, en el mensaje que Él trajo. No es una historia nueva, por lo tanto.
pero sí está claramente centrada en una persona, la persona prometida, Jesús. Tenemos 4 evangelios, pero un solo Jesús. Es entonces un evangelio singular. Las buenas nuevas realizadas por medio de Jesús, el Mesías. Cada evangelio da su propia historia, su propia versión histórica de la salvación de Jesús. 4 evangelios que hablan de un Salvador. 4 puntos de vista, pero de un solo Mesías, un Salvador y una salvación, solo de Jesús. Entonces hay 4 evangelios, un solo Jesús. ¿Por qué 4? Bueno, esa parte es interesante porque hay diversidad, pero también hay unidad en esa diversidad. Veamos, por ejemplo, en Mateo encontramos el evangelio del Mesías. Se dice que es uno de los evangelios en su presentación más estructurado. Presenta al Mesías en una forma clara y profunda, más que los otros evangelios. Desde el primer capítulo vemos claramente que Jesús es el Mesías, el ungido, el hijo de David, el hijo de Abraham. Desde el inicio está conectando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Luego es el más estructurado. Primero el nacimiento, luego los milagros, después las parábolas. En el Evangelio de Marcos, el Evangelio del Hijo de Dios, es el Hijo de Dios sufriente, ¿sí? Es el más dramático, el Evangelio de Marcos. En los primeros 8 capítulos vemos que es el Hijo de Dios, demostrado por sus milagros, sus enseñanzas. Y después vemos en los últimos 8 capítulos que el Hijo de Dios que ya termina muriendo en la cruz en un gran sufrimiento por los pecados. Marcos entonces junta 2 ideas que las amplía en su evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, pero también es el Hijo de Dios que termina su vida inicial, digámosle así, en un doloroso y en un sufriente acto de amor, de entrega por la salvación nuestra. Es más dramático el Evangelio de Marcos. Sí, se mueve de un momento a otro de una forma muy dramática. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Utiliza el término varias veces inmediatamente. Es decir, es como siempre hubo algo muy activo. Así pasa con Jesús. Fue rápidamente y así va de una enseñanza a otra. ¿Sí? En Lucas, entonces, nosotros encontramos, no solamente vemos que es el Salvador de Israel, es el Salvador de todas las naciones. ¿Sí? El Evangelio del Salvador de todas las personas. Lucas hace un énfasis más universal. Es el más temático, es decir, tiene muchos temas, es rico en temas. Por ejemplo, en Lucas encontramos el Espíritu Santo, que es el que acompaña a Jesús, el que unge a Jesús, el que empodera a Jesús. ¿Sí? Hay temas del Espíritu y hay temas de los pobres y hay muchos temas. Es más rico en temas el Evangelio de Lucas. Ya en el Evangelio de Juan encontramos es el Evangelio del Hijo de Dios, el Hijo Divino, que revela y nos revela al Padre. ¿Ven qué interesante esto? ¿Sí? Por eso 4 evangelios, ¿sí? Diversos todos, pero en unidad. ¿Sí? Si han visto a Jesús, entonces han visto al Padre. ¿Sí? El Padre llega por medio de Jesús. Ese es el Evangelio de Juan. Es el más teológico. ¿Qué significa esto? También los otros tienen teología, pero este Evangelio es más teológico. Es decir, en la parte de estudiar lo que tiene que ver con la presencia de Dios en muchas cosas y nos revela algunas situaciones. Por ejemplo, la simbología del agua que le ofrece Jesús a la mujer samaritana. ¿Sí? No es agua física, es agua que representa algo eterno, es agua viva. ¿Sí? Es agua espiritual, la que da la salvación que solo viene por medio de Jesús. ¿Sí? El nuevo nacimiento que le enseña también a Nicodemo
también es una aplicación muy teológica, son este tipo de temas. También en Juan vemos reflexiones que no vemos en los otros evangelios, y son reflexiones también teológicas, profundas, que son resultado de haberlas escrito después de un tiempo mayor que los demás evangelios. Entonces, encontramos en todo esto de los evangelios que cada uno de ellos fue realmente muy bien dirigido y guiado por el Espíritu Santo, y hay una riqueza hermosísima, ¿sí? Entonces, veamos sobre lo que es el canon de esto de los evangelios. ¿Qué es el canon del Nuevo Testamento? La palabra canon se refiere a una regla mediante la que se mide o evalúa algo. ¿Sí? Son como unos principios, unas normas. El canon del Nuevo Testamento, el canon para saber si un libro del Nuevo Testamento es realmente inspirado, es la colección de libros inspirados. ¿Cómo sabemos que estos son los únicos libros que deberían estar en el canon, o que todos estos 27 escritos deberían estar allí? Pues por cuanto había otras epístolas, otros escritos cristianos desde los primeros tiempos. ¿Cómo estamos seguros de que estos son los correctos? Se dice con frecuencia que un concilio de la Iglesia estableció la lista canónica a finales del siglo IV de nuestra era. En realidad, los libros eran ya canónicos, es decir, ya cumplían unas normas, ya cumplían. Entonces, desde el momento en que fueron escritos ya lo cumplían. Fueron discípulos piadosos y con discernimiento quienes reconocieron las escrituras inspiradas desde el comienzo, como Pedro reconoció los escritos de Pablo en segunda de Pedro 3, 15 y 16. Sin embargo, hubo discusiones, disputas durante algún tiempo acerca de algunos de los libros. Por ejemplo, Judas 2 y tercera de Juan. Por lo general, si un libro era de un apóstol como Mateo, como Pedro, Juan o Pablo, o de alguien del círculo apostólico como Marcos o Lucas, no había dudas de que eran la canonicidad de esos escritos. El concilio que reconoció oficialmente nuestro canon, lo que realmente hizo fue confirmar lo que había sido generalmente aceptado durante muchos años. El concilio no redactó una lista inspirada de libros, sino una lista de libros inspirados. ¿Sí? ¿Cuál es el autor de los evangelios? ¿Quién es el autor? El autor divino del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Tiene un autor divino. Él inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pablo, a Jacobo, a Santiago, a Pedro, a Judas y el autor anónimo de Hebreos para escribir. La mejor y más correcta comprensión de esta cuestión de cómo fueron redactados los libros del Nuevo Testamento es precisamente mirar toda esa paternidad divina en ellos. El Nuevo Testamento no es en parte humana y en parte divino, no, sino al mismo tiempo es totalmente humano, pero es totalmente divino. El elemento divino ha guardado al elemento humano de cometer ningún error. El resultado es un libro sin errores, sin error alguno, en los manuscritos originales. Una útil analogía de la palabra escrita es la naturaleza dual de la palabra viviente, nuestro Señor Jesucristo. Él no es en parte humano y en parte divino, sino completamente humano y completamente divino. ¿Sí? El lenguaje pues fue escrito en un lenguaje cotidiano, todo el evangelio en lenguaje popular, llamémosle así, en el griego común, ¿ya? Y es algo pues muy interesante porque es un lenguaje que todos realmente podemos entender. Fue, digamos, el hecho de que cada uno de los que escribieron los evangelios fueron diferentes, pues puede también aplicarse que la mejor explicación de este hecho de que haya 4 evangelios es que el Espíritu Santo quiera alcanzar a grupos diferentes de personas. Por ejemplo,
Mateo es más judaico, fue más llamado a hablarle a los judíos, ¿sí? Y utiliza muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos quizá escribía desde la misma capital imperial y se dirige a los romanos, ¿sí? Entonces, y también a los millones de personas similares, más centrados en la acción que en el pensamiento. Lucas es evidentemente el evangelio para los griegos y también muchos romanos que amaban y les gustaba mucho la literatura y el arte griegos. A ellos les habló Lucas porque él era con una cultura muy amplia, ¿sí? Entonces, ¿qué queda para Juan? Juan es el evangelio universal, que dice, con algo para cada una de todo tipo de personas. Finalmente les quiero decir esto, que está pues en todos los textos que se les ha entregado de estudio a ustedes. Muy importante que lo lean para que amplíen esto. En un video de estos no se puede dar todo lo que se necesita dar sobre los evangelios y sobre el evangelio sinóptico. Finalmente me pareció muy interesante leerles esto. Debemos distinguir entre el evangelio y los evangelios. El primero, el mensaje de Dios a los hombres. Ese es el evangelio. El mensaje de Dios a los hombres. Es el relato, la historia que nos cuenta lo que Dios, por medio de la encarnación, la peregrinación terrenal, los hechos poderosos, los sufrimientos, la muerte y resurrección de su único Hijo, ha hecho para salvar a los pecadores. Es el evangelio o mensaje de las buenas noticias, buenas nuevas. Las alegres nuevas de salvación dirigidas a un mundo perdido en el pecado. Este es el significado de la palabra en su uso bíblico. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Es la parte más prominente de esta buena nueva, lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, también está definitivamente incluido y muy definido lo que los hombres deben hacer para ser salvos. Una cosa lo que hace Dios, lo que provee Dios, todo lo que trae Dios. Y otra cosa lo que nosotros debemos hacer para tener lo que Dios nos ha traído, ¿sí? Y poder vivir así esas vidas para beneficio del prójimo, de nuestro prójimo, para glorificar a Dios que nos ha dado todo esto. Entonces, es el evangelio con mayúscula, es señalar la distinción entre el sentido, entre este uso y el primero, es decir, lo que Dios hizo y lo que el hombre también tiene que hacer. Desde los primeros días de la historia escrita de la Iglesia del Nuevo Testamento, ha habido 4 y solamente 4 evangelios ampliamente reconocidos. Hasta aquí les dejo pues este semblante, este esbozo de los evangelios. Seguramente ustedes que son tan estudiosos irán y harán un estudio un poquito más profundo y una lectura estudiada de este texto que es muy interesante y que nos va a enriquecer para que nuestras enseñanzas y predicaciones, sobre todo nuestra vivencia de esa obra de Dios en nosotros y por nosotros a través de Jesucristo, sea cada día más clara y así podamos nosotros presentarla. Que Dios les bendiga mucho y pues aquí les dejo esta primera lección. Nos veremos en el próximo video.